Hola a todos, hoy vamos a ver la clase de anatomía por imágenes del sistema digestivo. Vamos a arrancar con la parte de estudios, ¿sí? Sepan que en lo que es aparato digestivo, la elección es la endoscopía, ¿sí? Tenemos tanto endoscopía alta como colonoscopía, pero bueno, tenemos diferentes métodos por imágenes que podemos también estudiar lo que es el aparato digestivo. Vamos a arrancar con un poco de lo que es radiografía. Sepan que la radiografía simple no nos ayuda mucho al estudio de lo que es la anatomía del aparato digestivo, porque recuerden que todo este aparato va a contener aire, ¿sí? Por lo cual va a tener una densidad radiolúcida y vamos a ver la distribución del aire solamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno de los primeros estudios para aparato digestivo por imágenes fue la radiografía contrastada. ¿Y esto qué es? Es darle al paciente una sustancia de contraste, que en este caso es bario, para poder distender todo lo que es el aparato digestivo. Y la luz se termina siendo real con toda esta estructura de contraste que termina siendo radiopaca, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes tipos de radiografía contrastada, como por ejemplo esta primera que aparece acá, es seriada esófago gastroduodenal. En este caso es para estudiar todo lo que sea el esófago, el estómago y el duodeno. También tenemos colon por enema, que sería estudiar toda la parte colónica, ¿sí?, del intestino grueso, y también tenemos tránsito de intestino delgado, ¿sí? Pero bueno, la verdad que esta práctica con el tiempo ha perdido un poco de uso, ¿sí? Tiene indicaciones precisas en la actualidad, y por eso se lo subrayé, porque ahora uno de los métodos más importantes es tomografía, que complementa muy bien a lo que es endoscopía, ¿sí? Que sería la elección de todo lo que es el aparato digestivo. ¿Por qué sería un complemento? Porque recuerden ustedes que la tomografía es muy anatómica y además les permite ver todo lo que sea las relaciones anatómicas, ¿sí? Bueno, la tomografía, sepan que en un principio eran tomógrafos solamente que tenían corte axial y cortes muy gruesos, de aproximadamente 10 milímetros. Ahora, las tomografías son de cortes muy finos, de 0,9, son tomógrafos multi-slice. ¿Qué significa esto? Además de los cortes axiales, hacen reconstrucciones en planos sagital y coronal, como hemos visto, ¿sí? Y además, también hay una posibilidad de hacer protocolos específicos, ¿sí? Además de hacer estudios tomográficos con contraste, tenemos la posibilidad de teñir el intestino delgado tanto como contrastes negativos, como si fuera agua, que se le puede dar al paciente para distender y ver mejor, o también contrastes, que en este caso van a ser iodados, que también se van a ver radiopacos, se van a ver blancos. También hay un protocolo específico que es la Entero-TC, que nos sirve para ver lo que es intestino delgado, que se dilata toda esta parte del intestino delgado con una sustancia un poco más efervescente, ¿sí? Y bueno, también lo que tenemos por imágenes es la resonancia. En los últimos años ha dado bastantes avances debido a que hay secuencias específicas que se han agregado en la parte de abdomen que permiten dar un montón de información, más que nada de lo que es la pared patológica, ¿sí? Y también las relaciones anatómicas. Pero bueno, sepan que los dos estudios que más se utilizan en aparato digestivo son los endoscópicos, ¿sí?, y las tomografías. Por imagen es la tomografía. Bueno, vamos a arrancar un poco con faringe, ¿sí? Ustedes, como sepan entonces, la faringe se va a poder estudiar o con una radiografía simple, ¿sí?, para ver la distribución del aire, y también la vamos a poder evaluar por tomografía. Vamos a comenzar con acá radiografía, ¿sí? Fíjense que la faringe tiene partes, ¿se acuerdan que es nasofaringe, orofaringe y laringofaringe? Acá tenemos, siempre en un perfil es importante relacionar con lo que está alrededor. En este caso, fíjense que acá tenemos todo lo que es maxilar inferior y acá maxilar superior, por lo cual esto va a ser la orofaringe, ¿sí? Si estuviera acá arriba más las fosas nasales, esto sería la nasofaringe, que sería la primera parte, orofaringe,
y laringofaringe. Acá podemos ver como la faringe por delante, en este caso en un perfil, tenemos todo lo que es la parte respiratoria, se comunica con laringe y tráquea, y por detrás tenemos toda la parte digestiva, que es el esófago, que puede estar normalmente colapsado, por eso no seguimos del todo la luz. Vamos a pasar a cortes tomográficos. Recordamos que este estudio es un corte axial de tomografía. Fíjense cómo se ve la cortical del hueso bien hiperdensa y todo lo que es las partes blandas, el tejido celular subcutáneo es bien hipodenso por la presencia del tejido graso. Fíjense que en este corte nos ubicamos, fíjense que acá tenemos los senos maxilares, ¿sí?, que tienen aire, y acá tenemos el tabique nasal, ¿sí?, constituidos por los huesos etmoides y Bomer por detrás. Entonces, si en esta parte estamos en la parte de fosas nasales, ¿sí?, acá esta luz que vamos a ver por detrás va a corresponder a la nasofaringe, ¿sí? Seguimos bajando, fíjense que acá ya empezamos con todo lo que es la parte, ¿sí?, de la orofaringe. ¿Por qué decimos esto? Fíjense que acá tenemos la rama vertical de los maxilares inferiores, ¿sí? Acá tenemos un poco de maxilar superior. Entonces, esto va a ser la orofaringe, ¿sí? Recuerden que siempre la faringe es radiolúcida porque tiene aire, ¿sí? Y en este caso es hipodensa en tomografía. Seguimos en este corte, seguimos, ¿sí?, en toda la parte, ¿sí?, de que es cavidad bucal. Acá seguimos con lo que es orofaringe. Seguimos bajando, esto va a ser orofaringe. Siempre es importante mirar alrededor, ¿sí? Fíjense acá cómo aparecen las glándulas parótidas, acá. Seguimos acá en orofaringe, ¿sí? Seguimos bajando, ¿sí? Ya vamos a la parte del maxilar inferior, ¿sí? Y vemos parte de la lengua, ¿sí? Acá tenemos entonces orofaringe. Seguimos, ¿sí? Lo mismo, maxilar inferior, orofaringe. Seguimos acá en la parte más inferior, sigue siendo orofaringe. Y ya en este corte, fíjense que entramos en lo que es laringofaringe, ¿sí? Tendríamos acá toda la parte de laringe y acá faringe. Fíjense que esto es la epiglotis, esto que se ve acá. Y ya después, si seguimos bajando, vemos más estructuras de lo que es faringe. Faringe, laringofaringe, faringe, acá empiezan a aparecer los senos piriformes. Seguimos bajando, ya esto es más laringe, fíjense que ya tenemos todos lo que son los cartílagos, ¿sí?, de la laringe. Sigue siendo laringe esto. En este caso, cuando se hace la luz un poco más triangular, es el corte de las cuerdas vocales, ¿sí?, que acá se ve re bien, ¿sí? Este es el bien corte de la región glótica, ¿sí? Esto es más de respiratorio, pero bueno, les muestro ya cómo de faringe pasamos a laringe, ¿sí? Este sería el corte, perdón, vuelvo, importante, para darnos cuenta que acá ya empieza así lo que es laringofaringe y ya empieza laringe por delante. Van a ver que en estos cortes no hablé nada del esófago, porque recuerden que el esófago siempre está por detrás, y generalmente en los estudios por tomografía lo vemos normalmente colapsado. Y bueno, acá acuérdense que esto ya es laringe, cuando está la luz así triangular. Por detrás tenemos los cartílagos aritenoides, ¿sí?, bien la región glótica. Y ahí terminamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un estudio de resonancia. Fíjense cómo la cortical de las tablas interna y externa son bien hipointensas, y como la grasa del tejido celular subcutáneo es bien blanca, bien hiperintensa. Esto es una resonancia, entonces corte sagital. Fíjense que este 1 por presentar todo lo que es líquido cefalorraquídeo hipointenso, ¿sí? ¿Qué vamos a marcar acá? Toda la parte, ¿sí?, de lo que es faringe, en este caso, la podemos ver también hipointensa por la presencia de aire. Fíjense que acá es importante relacionarlo con las estructuras anatómicas regionales. Fíjense que acá está todo lo que es la nariz, ¿sí?, fosas nasales. Esto va a ser nasofaringe, esto es orofaringe, y acá abajo es laringofaringe, ¿sí? Entonces, repasamos con estos cortes axiales. Este es un corte axial de tomografía. Vemos la presencia de tabique nasal y senos maxilares, ¿sí?, por lo cual esto va a ser nasofaringe.
Tenemos un corte más inferior en resonancia. Fíjense la buena definición que tiene para los tejidos blandos la resonancia. Fíjense que bien que se ven los músculos relacionados de la lengua, ¿ven? Bueno, entonces esta parte, fíjense que estamos todo lo que es lengua, maxilar inferior, por lo cual esta luz va a ser la luz orofaringea, ¿sí? Y este corte más inferior, ya cuando tenemos hilos piriformes, va a ser laringofaringea, ¿sí? Ya casi laringe. Bueno, vamos a pasar a lo que es esófago, ¿sí? Vamos a ver siempre los mismos métodos de estudio. Vamos a arrancar. Esófago, acuérdense que yo les dije que normalmente está colapsado. La verdad que en radiología simple, hoy fíjense que vimos en un sagital, ¿sí? De la región cervical, la verdad que el esófago va a estar parcialmente colapsado, por lo cual si vemos una luz de aire, va a ser la verdad que muy poco, muy sutil. Si quieren, volvemos a lo que era esta imagen para mostrarles. Miren, ¿ven? Estaría todo acá, el esófago, y la verdad está parcialmente colapsado, entonces es difícil. Sí, cuando nosotros al esófago le agregamos una sustancia varitada, ¿sí? Un contraste, lo podemos llegar a ser real a esta luz, ¿sí? Lo podemos distender y podemos ver toda su extensión, ¿sí? Recuerden que el esófago va también hacia lo que es el mediastino, ¿sí? La región torácica también encontramos, afecta todo lo que es el mediastino. Bueno, ¿qué va a tener el esófago? Muescas esofágicas, ¿sí? Que son estructuras como las que vimos, ¿sí? Que son generadas por estructuras adyacentes al esófago. Si quieren las repasamos, tenemos la primera que es la postcricoidea, que se localiza en la pared anterior, la cricofaringea, pared posterior, que normalmente es transitoria. Tenemos también el callado aórtico y la muesca del bronquio izquierdo. Fíjense cómo acá tenemos, ¿sí? Desde la región cervical hacia toda la región del mediastino, la presencia del esófago, que en este caso está con esta sustancia de radiología contrastada para poder verlo, y fíjense con las flechas cómo se marcan las muescas, ¿sí? Vamos a empezar con cortes axiales de tomografía. Recuerden que cortes axiales van desde superior hacia inferior. Tenemos siempre por delante la vía aérea y por detrás tenemos todo lo que es la parte digestiva, en este caso el esófago. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el mediastino, en este espacio entre ambos pulmones, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar, acá fíjense que está la tráquea, ¿sí? Esto que tiene aire como igual a los pulmones, ¿sí? Por detrás vamos a ver el esófago. Normalmente, como les dije, va a estar parcialmente colapsado. Y si el paciente, por ejemplo, tomó contraste oral, sepan que tarda bajar 6 segundos. Entonces, hasta que se hace el corte de tomografía, no se va a poder apreciar con contraste, por lo cual siempre son algunas burbujitas que vamos a ver detrás de la tráquea. Y eso va a ser el esófago. Fíjense que vamos a ver solamente el esófago en estos cortes, lo demás es parte de respiratorio, ¿sí? Y de cardio, que también vamos a ver ahí. Vamos a marcar entonces la tráquea y por detrás el esófago. Seguimos bajando, tráquea, por detrás esófago. ¿Ven cómo se ven algunas burbujas de aire, ¿sí? Seguimos bajando, tráquea, esófago. Acá tenemos la carina, ¿sí? A nivel de T4, ¿sí? O D4. Y por detrás fíjense cómo se ve el esófago, ¿sí? Fíjense la íntima relación que tiene en el bronquio izquierdo, ¿sí? Por eso hablábamos de la muesca, ¿sí? Que generaba el bronquio izquierdo. Y perdón, volvemos a lo anterior, todo lo que es la aorta también genera la muesca. Bueno, seguimos bajando. Acá ya se dividieron los bronquios, sigue el esófago por acá. Fíjense bien detrás de lo que es la aurícula izquierda, con la llegada de las venas pulmonares superiores, se ven acá, por detrás vemos el esófago, detrás de aurícula izquierda, seguimos bajando esófago, ¿sí? Y ya está. Acá tenemos un corte sagital, vendría a ser una reconstrucción sagital, ¿sí? De la tomografía esta de tórax, ¿sí? En una ventana siempre de mediastino, ¿sí? Fíjense que los pulmones no se ven, al igual que estos anteriores, ¿sí? Esto es una ventana de mediastino. Fíjense cómo acá podemos ubicar todo lo que es el esófago, ¿sí? Que fíjense que en algunas partes está colapsado y en otras partes tiene
algunas burbujas de aire, que era lo mismo que veíamos en el plano axial. Bueno, estómago, ¿sí? Estómago, recuerden lo mismo, ¿sí? En radiología simple vamos a ver solamente la cámara gástrica, vamos a necesitar hacer una radiología contrastada para ver un poco más de lo que es la anatomía. Recuerden que el estudio del estómago está junto también al esófago y al duodeno, por eso es un estudio seriada esófago-gastroduodenal. Fíjense que en esta imagen tenemos las referencias de todas estas partes que estuvimos hablando. Fíjense que con el 1 empezamos a lo que es esófago, ¿sí? Toda esta parte sería estómago y acá empieza duodeno, ¿sí? Vamos a ir repasando. Acá ustedes tienen todos los números, pero bueno, todo lo que sea la cámara gástrica va a ser esto, ¿sí? Con el número 1 entonces tenemos el esófago. El número 2 es el fondo gástrico, ¿sí? El número 3 es el cuerpo y el número 6 es el antro, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene el estómago? Curvaturas, que son el 4 y el 5, ¿sí? El 4 es la curvatura menor, ¿sí? Que está en relación con el epipolón menor o aumento menor, que es el gastrohepático, ¿sí? El epiplón entonces va a unir el estómago con el hígado, ¿sí? Y después, en la curvatura mayor, que es el número 5, vamos a tener el epiplón o aumento mayor, que es el gastrocólico. Va a unir todo lo que es el estómago con el colon, ¿sí? Bueno, en este caso, el 7 está marcando un esfínter, que es el píloro. Después, acá arriba justo no está marcado, pero van a tener lo que es el cardias, que son también dos nombres de esfínteres para recordar. Y después, con 8, 9 y 10, tienen lo que es las porciones del duodeno, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Así que fíjense cómo en la seriada esófago gastroduodenal vemos estos tres órganos. Fíjense que el esófago, después se tienen que hacer proyecciones de radiografía en la región del tórax para poder evaluarlo, ¿sí? Que son las que vimos anteriormente con esófago. Bueno, ¿qué es lo que se le da al paciente? Yo les hablé hoy de una sustancia que es bario. A veces en la radiografía contrastada también se puede utilizar dar doble contraste. ¿Qué significa esto? Dar aire y dar bario. Fíjense, vamos a volver a la anterior. Este paciente está, ¿sí?, en bipedestación y fíjense que a esta paciente se le dio doble contraste. ¿Por qué decimos esto? Fíjense cómo en la región superior queda el aire, ¿sí?, porque sube, y en la inferior queda todo lo que es el contraste, ¿sí? Y una vez que se va jugando con lo que es aire y contraste, al paciente lo hacen cambiar de posición, lo acuestan, ¿sí?, lo ponen en un decúbito lateral, en el otro, para ir teniendo todo lo que es el área gástrica, ¿sí? ¿Y qué es el área gástrica? Es todo esto, que es para ver la mucosa, ¿sí? Que generalmente esto es la característica que tiene este granulado, así se ve normalmente el área gástrica, ¿sí? Entonces fíjense cómo al paciente, además de bario, se le puede dar aire con una sustancia efervescente y hacer un doble contraste. A eso se llamaría doble contraste. Bueno, fíjense que por eso yo les decía que al paciente se lo va rotando, ¿sí? Inclusive a veces después de un esófago gastroduodenal, si sigue el contraste pasando, se va hacia lo que es intestino delgado, ¿sí? Bueno, vamos a ver cortes axiales de tomografía. En este caso vamos a marcar el hígado de este lado, el vaso, fíjense acá cómo se marca la aorta, tiene contraste este paciente, y esto es el estómago, ¿sí? Esto es un corte axial, acá vamos a tener la parte del techo, y acá vamos a tener toda la parte del cuerpo. Fíjense, el paciente cuando toma contraste, queda un poco de aire y siempre se va hacia la región superior. Fíjense que está acostado el paciente, por lo cual el aire siempre va a la región superior. Acá tenemos un corte coronal y vemos todo, ¿sí?, las partes del estómago. Fíjense que en este caso tenemos fondo, cuerpo y antro, ¿sí? En esta región lo que tenemos, ¿sí?, es la curvatura menor y acá la curvatura mayor.
Y acá lo que podemos relacionar, fíjense, la curvatura menor tiene relación con el epiplón menor o mento menor, que es el gastrohepático, y la curvatura mayor tiene relación con epiplón mayor o aumento mayor, que tiene relación gastrocólico, ¿sí? Con el colon. Bueno, vamos a hablar de duodeno, ¿sí? Recuerden que lo que era duodeno lo podemos estudiar con una seriada esófago gastroduodenal. Luego de ver el estómago se pinta todo lo que es duodeno, ¿sí? Acá fíjense que tenemos todo lo que es estómago, un paciente con doble contraste, fíjense cómo tiene aire y por debajo ovario. Acá tenemos el píloro y luego va a empezar a tener todo lo que es duodeno, como vimos hoy. Esta es bien la región pilórica y acá ya empezaría todo lo que es el bulbo duodenal, ¿sí? Con todas las porciones. Bueno, vamos a ver un poco de tomografía, ¿sí? Este corte axial se va a continuar cuando vieron hoy el de estómago, que veíamos bien todo lo que era el techo y el cuerpo. Acá vamos a tener todo lo que es el antro del estómago, ¿sí? Fíjense que hay señaladas un montón de estructuras, que después las vamos a ir viendo, como por ejemplo el páncreas, ¿sí? Riñones, aorta, vesícula, hígado. Es muy importante la parte esta de que nos marca el páncreas, ¿por qué? Porque siempre la segunda porción de duodeno, que está marcado con una estrella acá, va a estar en relación con la cabeza del páncreas, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá vemos la parte del antro, del estómago, y acá ya empieza primera y segunda porción de duodeno, ¿sí? Entonces, primera y segunda porción de duodeno. Bueno, vamos a pasar a intestino delgado, ¿sí? Esto es un breve repaso anatómico, tiene de 3 a 5 metros de longitud y 3 centímetros de ancho. Está formado por lo que es duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? El duodeno hay una parte retroperitoneal, que es más que nada la segunda porción, que vieron que era la que está cerca del páncreas, y después yeyuno e ilion son intraperitoneales, ¿sí? Yeyuno generalmente está en el hipocondrio izquierdo y el ilion está en la región pélvica. O sea, el yeyuno es lo que continúa al duodeno y luego tenemos a ilion. Generalmente esto es un tránsito intestinal, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Generalmente se pasa una sonda, o sea, se coloca una sonda para saltear todo lo que sea la primera parte, ¿no? Y ahí se empieza a inyectar contraste por la sonda, ¿sí? Y bueno, acá llega toda la parte de lo que es intestino delgado, ¿sí? Pero bueno, fíjense que es difícil por ahí ver la anatomía con una radiología contrastada. Sepan que las heces intestinales tienen una localización central en una radiología, en una tomografía, por ejemplo en un corte coronal, siempre son centrales. Y bueno, tienen toda esta distribución, tienen muchos pliegues. Y bueno, esto es como se ve normalmente en el intestino delgado, ¿sí? Acá tenemos también la característica, ven, de los pliegues que tienen. Generalmente cada 1 centímetro hay 7 pliegues, ¿sí? Tienen muchos pliegues y finos, a diferencia de lo que va a ser intestino grueso, que ya lo vamos a ver. Bueno, y eso es un poco lo que les decía. Esto es un corte coronal de tomografía, donde tenemos la región de tórax y abdomen, ¿sí? Siempre es una ventana mediastino, o de partes blandas, que también se le llama. Y fíjense cómo tenemos todo lo que es intestino delgado, acá de localización central, y siempre periférico tenemos lo que ya vamos a ver, que es el intestino grueso, ¿sí? Bueno, colon generalmente tiene una longitud de 0,8 a 1,5 metros, diámetro de 3 a 10, se divide en ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigma y recto, ¿sí? Bueno, ¿cómo se puede estudiar el colon? Además de que, bueno, la endoscopía va a ser la elección, que ya dijimos, pero bueno, vamos a ver los métodos por imagen. En este radiología contrastada generalmente tenemos colon por enema, que bueno, que se inyecta contraste por lo que es el orificio anal, ¿sí? Con una bolsita que tiene, si se va inyectando a presión un contraste, y se va tiñendo desde todo lo que es recto, va avanzando por ahí, recto, sigma, descendente, transverso, ascendente, ciego, ¿sí? Fíjense la diferencia que tiene el aspecto del colon con el intestino delgado. Fíjense que tiene la presencia de austras, ¿sí? Son más gruesos y no tiene tantos pliegues chiquititos como tiene el intestino delgado, ¿sí? Este estudio es colon por enema, ¿sí?
Acá tenemos colon por enema, como les explicaba, empieza en lo que es la región de recto, esto es sigma, esto es ascendente, esto es transverso y esto es ascendente, ¿sí? Es como que el colon por enema empieza al revés, ¿sí? Porque empieza por lo último a teñir. Recuerden que es a nivel del ano que se inyecta contraste, ¿sí? Todo lo que es para teñir intestino grueso. Generalmente del colon por enema no pasa a lo que es intestino delgado, ¿sí? Porque, bueno, está la válvula iliocecal que permite que no refluya el contraste, pero a veces puede pasar igual. Pero bueno, sepan que en radiología vieron que tiene una localización más periférica, tanto en radiología como en tomografía. El intestino que hoy vimos delgado era más central, ¿sí? Bueno, acá tenemos, esto es un colon por enema también, y fíjense esta imagen radiolúcida que se proyecta sobre el colon ascendente, en realidad es una imagen elevada, ¿sí? Que es como hay una elevación y no capta contraste ahí, y esto que está marcando es la válvula iliocecal, ¿sí? Esta es lo que yo les decía, que por esto, si está continente, no va a permitir que el contraste vaya a lo que es intestino delgado. Por eso el intestino delgado se tiene que estudiar con tránsito de intestino delgado, ¿sí? Y no se podría estudiar por colon por enema. Bueno, acá fíjense todo otra vez lo que es colon por enema, y acá sí se ve que ha pasado un poco a lo que es intestino delgado. Eso depende si la válvula es continente o no. Bueno, acá tenemos otros estudios más también de colon por enema. Recuerden que todos estos estudios de radiología contrastada se pueden dar con doble contraste. Ven que hay partes radiolúcidas y partes radiopagas, que bueno, es porque al paciente le dieron bario y además aire. Y bueno, llegamos a lo que es tomografía en un corte coronal. Recordemos siempre acuérdense ustedes de ver las características que tiene el asa, ¿sí? Los pliegues finitos por ahí en tomografía no los vamos a ver en intestino delgado, pero localicen siempre, sepan que intestino delgado va a ser central, intestino grueso periférico. Fíjense en toda esta parte, intestino delgado es bien central, ¿sí? Acá en este caso el paciente tomó mucha agua, ¿sí? Mucho contraste, perdón, diluido en agua, fíjense que es bien radiopaco. Y toda esta parte que tiene aire es la parte del intestino grueso. Fíjense la diferencia con el intestino delgado, fíjense la presencia de austra, ¿sí? Es característico. Cuando estamos acá, que es el lado derecho, vamos a hablar de colon ascendente, ¿sí? Acá estaría parte del ciego, que justo en este corte no se ve. Sería ciego por acá, ascendente, y esto es el ángulo hepático del colon. ¿Por qué se llama ángulo hepático? Fíjense que hace un ángulo y está próximo al hígado, ¿sí? Y después del colon ascendente, ángulo hepático, va colon transverso, ¿sí? Ustedes fíjense que por la orientación del colon quizá no veamos todo el colon en una sola imagen como en la radiografía en el colon por enema, ¿sí? Lo vamos a tener que ir buscando a medida que vamos avanzando en las reconstrucciones coronales. Fíjense que yo ahí voy a ir siguiendo, fui un corte más hacia atrás, se ve acá una parte de ciego y ascendente, acá tenemos el ángulo esplénico, fíjense que acá hay tendría que haber partecita del vaso, pero bueno, justo acá no se ve. Ángulo entonces esplénico, colon descendente, sigma, y después, ya después acá abajo tendríamos el recto, ¿sí? Fíjense que acá estamos en un corte axial. Siempre es importante recordar cómo son las características de las asas intestinales. Recuerden que siempre las centrales, estas que están marcadas acá con el 3, van a ser el intestino delgado, ¿sí? Fíjense que tiene pliegues, pero son muy sutiles, ¿sí? Esto que está acá con el número 2, que tiene parte de peritoneo, ¿sí? Algunas estructuras de vasos y puede tener algunos ganglios, es el mesenterio, ¿sí? Esto marcado con el 1 es el peritoneo, ¿sí? Siempre ven que tienen densidad en tomografía como la grasa. Y lo que vamos a ver acá con el 4, con el 5, es estructura del colon, ¿sí? En este caso, como estamos a la derecha, es el colon ascendente, y acá el 5, como estamos a la izquierda, es el colon descendente, ¿sí? Además, si quieren acá saber, tenemos la parte vascular, el 6, que está pegadito
a la vértebra, esto sería ya la división de las ilíacas, de las arterias ilíacas, y acá con el 7 tenemos el músculo psoas, que después se hace ilíaco. Bueno, llegamos a la primera parte de digestivo, espero que les haya gustado la clase y cualquier duda me consultan.